Que Dios les bendiga. Hemos vuelto, gracias a Dios. Estamos aquí, amados hermanos, para iniciar lo que es nuestro estudio bíblico en este día. Damos gracias a Dios por todos aquellos que van a estar participando con nosotros y siendo partícipes de la edificación de la palabra del Señor. Les recordamos, amados hermanos, que en este día damos comienzo a lo que es la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Esta tremenda carta donde ya el domingo anterior nuestro pastor hizo la introducción y básicamente hoy comenzamos el desarrollo de la carta de Romanos. Hoy abordaremos, como mencionaba en el video anterior donde recordábamos la transmisión, abordaremos los versos del 1 al 7 del primer capítulo, para que cada uno de ustedes pueda también tener su Biblia a mano y así también ser partícipe del estudio de hoy. Es un estudio profundo, así como lo es todo estudio de las Sagradas Escrituras, y desde ya le invitamos a que usted pueda estar ubicándose en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y abordaremos los versos del 1 al 7. Dios bendiga a cada uno de aquellos que se están conectando y participando junto a nosotros. Bien, amados hermanos, nuestra modalidad de estudio es verso a verso, paso a paso, ir rescatando los tesoros de la Sagrada Escritura y también las aplicaciones prácticas para nuestras vidas. Esta carta mayormente es una carta, una de las más extensas que escribe el apóstol, y básicamente en todo lo que nos lleve estudiándola, profundizando en ella, recordaremos, amados hermanos, que estuvimos también mucho tiempo estudiando el libro de los Hechos. Entonces, amados hermanos, también esto nos va a tomar bastante tiempo, por eso le invitamos desde ya a que usted pueda estar aquí domingo a domingo, donde estaremos estudiando esta carta. Aprovechamos de saludar a los hermanos que ya están conectados, a nuestra hermana Catherine Silva, Dios le bendiga, a nuestro pastor Rodrigo Cabello, nuestro amado hermano Juan Patricio González, le mandamos un saludo, a nuestra hermana Vicky Nahuel, Dios le bendiga también, y a todos aquellos que van a estar conectados, siéntanse ya bendecidos en este día. Bien, oramos al Señor para que Él nos dirija en este estudio. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por tu amor y tu bondad, por el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor, la revelación tuya, Señor, a través de tu palabra. Dios mío, te damos las gracias por ello, porque también, mi Señor, tú nos diriges, Señor, a profundizar a ella. Nos llamas, nos invitas, Señor, a meditar en tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que van a estar siendo partícipes de esta transmisión. Y quieras usted, Señor, que tu palabra les bendiga grandemente. Que el estudio de hoy, Señor, les sea de edificación. Y así también para cada uno, Señor, de nosotros. Te rogamos, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas y también, Señor, abriendo nuestro entendimiento a lo que los tesoros de tu santa palabra nos quieren, Señor, revelar, nos quieren, Señor, enseñar. Y te agradecemos por ello, mi Señor, porque siempre tu enseñanza, siempre tu palabra es oportuna para nuestras vidas. Señor, gracias por todos mis hermanos y gracias también, Señor, por el trabajo de la iglesia. En cada transmisión, Señor, ocupar estos medios para poder transmitir, Señor, palabras de bendición, palabras de vida eterna. Dios mío, toda la gloria sea dada a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Saludamos también a nuestra hermana Cristina Dinamarca, que nos está mandando un saludito también. Bien, amados hermanos, ya sabemos qué versículos vamos a abordar. Nuestro pastor hizo una muy hermosa introducción a la carta de los Romanos y vamos a ir abordando verso a verso todo lo que la Sagrada Escritura tiene para enseñarnos en este día.
Parte el apóstol con un saludo. Básicamente en cada una de sus cartas él hace un saludo, en algunas más extenso que otros, pero siempre hay un saludo de parte del apóstol. Y en estas cosas que vamos a ir rescatando es para que usted las vaya siguiendo también en el texto. Dice los primeros versos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es importante rescatar los significados de ciertas palabras, amados hermanos, y también poder llegar a entender lo que el apóstol quiere expresar en lo que él escribe. Es por eso también que nosotros buscamos hacer un estudio verso a verso bien exhaustivo para que podamos tener una mejor comprensión de la Sagrada Escritura. Quiero llamar su atención a la palabra siervo, donde Pablo dice en el verso 1, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí la palabra griega usada ahí es la palabra doulos, que significa básicamente esclavo. Y Pablo entonces, al decir siervo de Jesucristo, se identifica a sí mismo como un esclavo de Jesucristo. Y un esclavo hace la voluntad de su Señor, ¿cierto? Entonces Pablo se está identificando en esa palabrita que dice siervo de Jesucristo, se identifica también como un esclavo. Probablemente para cada uno de nosotros puede ser obvio, pero sin embargo va a ser parte de este estudio la composición de la expresión Jesucristo. Jesucristo se compone de Jesús y Cristo. Jesús dándonos a entender la naturaleza humana del Señor, y Cristo dándonos a entender la naturaleza divina del Señor. Entonces, la palabra Cristo significa ungido, Mesías. Y en esta expresión el apóstol nos está enseñando o nos está diciendo que Jesús, el Cristo, es Hijo de Dios. Quiero invitarlo a usted a que usted busque en su Biblia el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Vamos a estar buscándolo por aquí. Mire cómo, quiero que usted mire el verso 1. Solamente el verso 1. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es muy importante entender que Jesucristo, Jesús el Salvador, el ungido, el Mesías, es Hijo de Dios. Y así podemos ver que el Evangelio de San Marcos parte con esta afirmación. ¿Ya? Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que están siguiendo la lectura. Dice también, este verso 1 dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. En esta expresión o en esta oración del verso, identifica primero el apóstol que él fue llamado por el Señor. Él de ninguna manera, y en esto el apóstol está siendo muy claro, que él se nombró a sí mismo apóstol, sino que él da a conocer de que él fue llamado por el Señor para la labor que él está desempeñando y que fue el apartado para el Evangelio. Ahora bien, vamos a profundizar en esta partecita, amado hermano, porque en la Biblia reconocemos que hay un momento histórico donde Pablo es llamado eficazmente por Dios. Y eso lo tenemos en Hechos 9, donde Cristo se revela. Y en esto quiero hacer solamente mención a un verso. Busque usted Hechos 9. Vamos a estar viendo varias referencias, amado hermano, para que desde ya usted tenga su Biblia ahí bien cerquita.
para que podamos juntos seguir la lectura. Hechos 9, y quiero llamar su atención al verso número 15. El Señor llama a Ananías y le dice que él está preparando un varón, que es Saulo, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Poco antes nos relata Lucas que el llamado eficaz de Cristo salió al encuentro del apóstol Pablo. Y eso lo encontramos en todo este relato. Usted lo puede también leer más detenidamente en su hogar. Entonces, ¿qué tenemos? Pablo es llamado por Dios, y al hecho de que sea llamado por Dios demuestra una voluntad del Señor de llamarlo a él al ministerio apostólico. Y en esto quiero citar otra referencia que es muy importante que la veamos en la carta que Pablo escribe a los Gálatas. Y nuevamente Pablo hace énfasis en este verso, Gálatas 1:1, que él no se llamó a sí mismo a ser apóstol, sino que es la voluntad del Señor, de Dios, es que él sea apóstol. Dice Pablo, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, entre paréntesis deja muy claro, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Está muy claro, Pablo no se llama a sí mismo, sino que es Dios llamándolo a ser apóstol. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos reconocer. El llamado de Dios para algún cargo particular dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe ser, y necesariamente debe ser, un llamado de Dios. Tal como lo refleja el apóstol Pablo, de que él fue llamado a apóstol por voluntad de Dios, no por hombres, sino por voluntad de Dios. Entonces, volvamos a Romanos, en nuestro verso 1, donde el apóstol dice que es llamado a ser apóstol, y también agrega que él es apartado para el evangelio de Dios. Ahora, amados hermanos, quiero un poco darle una pregunta a usted para que usted pueda pensar. Podemos preguntarnos lo siguiente, dado que el llamado del apóstol tiene un lugar en la historia, ya lo revisamos, Hechos 9. Pero la pregunta es la siguiente: ¿cuándo fue apartado el apóstol para esta labor? Ya dijimos de que el apóstol fue llamado, ¿cierto? En un momento histórico, Cristo se le revela y lo llama potentemente cuando él iba camino a Damasco. Pero la pregunta es, ¿cuándo fue él apartado para esta labor? Y esa respuesta la encontramos en la carta que él mismo escribe a los Gálatas. Vaya usted a Gálatas en el capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer varios, desde el verso 11 hasta el verso 16, para poder entender todo lo que Pablo está expresando. Gálatas capítulo 1, desde el verso 11 al 16, dice lo siguiente: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo está contrastando su vida actual con su vida pasada, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Escuche bien. Pero cuando agradó a Dios, la voluntad de Dios, que me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Qué tremenda es esta verdad. Dios lo llama en un momento dado de la vida del apóstol Pablo, pero cuando en la mente de Dios fue apartado Pablo para la labor que él iba a hacer, él mismo dice que me apartó desde el vientre de mi madre. Amén, Señor. ¿Recordará usted el relato cuando Dios le dice a Jeremías también que desde el vientre de su madre Dios ya lo había dado como profeta a las naciones? Qué tremenda es esta verdad, amado hermano. Tenemos entonces el llamado del apóstol, un momento histórico claro en el libro de los Hechos, cuando él iba persiguiendo a la iglesia, pero en la mente de Dios, en la eternidad, en el plan de Dios para el apóstol Pablo fue apartado desde el vientre de su madre. Y el llamado eficaz de Dios tuvo lugar en la historia cuando él perseguía a la iglesia. Amén, Señor. Quiera el Señor también abrir nuestras mentes a esta verdad en las Escrituras. Seguimos. Volvamos a Romanos, donde están nuestros versos de estudio en este día. Para nuestros hermanos que se vienen conectando, estamos abordando los versos de la primera carta del apóstol a Romanos, capítulo 1, los versos del 1 al 7. Pasamos entonces, estudiamos lo que dice el primer verso. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vamos a detenernos ahí, amado hermano, porque esto es muy profundo. El Antiguo Testamento está lleno de referencias a Cristo y al mensaje de salvación. Uno de los textos clásicos que históricamente se ha reconocido es el capítulo de Isaías 53, donde un verso tan hermoso que trae a mi mente el Espíritu de Dios es este: más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está en Isaías 53. Pero una de las cosas que vemos tan potentemente es que Cristo le enseñó a sus discípulos acerca de todo lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de él. Y vaya usted en su Biblia, le mencioné al principio que vamos a estar viendo varias referencias. Vaya al Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. Miren lo que le dice el Señor a los discípulos. Desde el verso 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Escuche bien, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Por supuesto, aquí todavía no existía el Nuevo Testamento. Entonces la exposición del Señor parte en Moisés, en la ley, en los profetas, y Él les da a entender de que todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y en ese mismo capítulo, amado hermano, avanza usted unos versículos a los versos 44 en adelante. Miren lo que dice la Escritura. Verso 44 en adelante. Y les dijo: estas son
las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, está diciendo el Señor, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Qué tremenda es la palabra del Señor. No tan solo le está contando algo que fue escrito muchos años antes, sino que eso que se escribió muchos años antes, termina el Señor diciéndole, vosotros sois testigos de esas cosas. No es solamente una historia, sino que podían comprobar, como ellos siendo testigos oculares de lo que Cristo hacía, de que esas cosas se escribieron haciendo referencia al Señor. Qué tremenda es esta palabra, amado hermano. Y esa es una gran verdad. En esto, sin duda, amados hermanos, de que los apóstoles tuvieron el privilegio de recibir de parte del Señor mismo la mayor exposición de las Sagradas Escrituras jamás dada. Qué privilegio tan grande, amado hermano. Y el apóstol hace eco de esto mismo en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Busque usted en su Biblia. Primera de Corintios, en el capítulo 15. La predicación del apóstol está basada en las Escrituras. Nuevamente, en este momento histórico todavía no existía el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo en estos versos? Primera de Corintios capítulo 15, los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, Señor. Conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento todo habla de Cristo. Es muy importante que nosotros leamos, profundicemos en el Antiguo Testamento. Y solamente quiero citar algo que dijo el Señor y está registrado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, el verso 24. El Señor dijo lo siguiente: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Así es, Señor. Qué tremendo, amados hermanos. Amén. La santa palabra del Señor es pero muy, muy hermosa. Si usted desea leer, le recomiendo que lea la Biblia. Amén, Señor. Avanzamos, amados hermanos, en lo que estamos abordando. Abordamos el primer verso. Volvamos a Romanos. El primer verso de Romanos ya lo abordamos, y el segundo también. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? El verso 2 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, hablando del Evangelio, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Amado hermano, aquí vamos a ver varias citas. Si vamos a citar a los profetas, algunas citas del Antiguo Testamento, para que usted tenga a mano su Biblia. El Evangelio, las buenas nuevas, son el mensaje de Dios que hablan de su Hijo, identificado como nuestro Señor Jesucristo. Pablo confiesa, amados hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso quiere decir que el Salvador
era el Hijo de Dios completamente aparte de cuando Él toma, digamos, su forma humana. Y con anterioridad a ello, Él es el Hijo de Dios, escuche bien, desde toda la eternidad. El nacimiento de Cristo tiene un lugar histórico, ¿cierto? Pero Él, como su naturaleza divina, Él es el Hijo de Dios desde toda la eternidad. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Entonces, el apóstol le empieza a decir de que Él era linaje de David según la carne. Según su naturaleza humana, Él es del linaje del rey David. Y en eso vamos a ver algunas citas. Vaya usted segunda de Samuel. Segunda de Samuel, Antiguo Testamento. Segunda de Samuel en el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. La Escritura nos enseña lo siguiente en el verso 16. Miren lo que dice la Escritura. Y esto se lo está diciendo el profeta Natán. Se lo dice a David. Mira el verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono, escuche bien, será estable eternamente. No tan solo el reino de David iba a continuar por su hijo Salomón, pero Salomón iba a morir en algún momento. Pero este verso hace clara referencia a Jesucristo, porque de otra forma Jesucristo, al ser Dios, Él es eterno. Entonces, ¿cómo podría ser el reino confirmado eternamente a menos de que haga referencia a alguien que existirá eternamente? Y eso es algo que nosotros debemos comprender. Dentro de la divinidad de Cristo está su eternidad. Ustedes recordarán, y se me viene este verso a la mente, cuando el Señor ora en San Juan, en el capítulo 17, dice: ahora, Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así es, Señor. Entonces Él ya era, digamos, Hijo de Dios desde la eternidad. Y este verso dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este verso hace clara referencia a la divinidad, el reinado del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Quiero citar otra referencia, amado hermano. Vaya usted al libro de Isaías, en el capítulo 9. Isaías, capítulo 9, el verso número 7. Escuchen lo que está diciendo el profeta. En Reina Valera esta partecita lleva por título Nacimiento y reinado del Mesías. Pero miren lo que dice el verso 7. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Otro verso que hace clara referencia al reinado de nuestro Señor Jesucristo. Avanza usted también ahí en el mismo libro de Isaías, pero ahora usted vaya al capítulo número 11. Capítulo número 11, Isaías, capítulo número 11. Ustedes recordarán que cuando Samuel va a ungir al rey David, el padre de David se llamaba Isaí. Y miren lo que dice Isaías muchos años después,
en el capítulo 11. Vamos a leer primero el verso 1 y después vamos a leer el verso 10. Verso 1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Miren lo que dice ahora el verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Estamos viendo de que el Señor, según la carne, en su humanidad, es del linaje de David. No pierda de vista esto, amado hermano. Otra referencia, Jeremías. Vaya usted al profeta Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Los versos 5 y 6, dice la Escritura: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Qué tremenda es la palabra del Señor, y confirma el Antiguo Testamento de que Jesucristo, según la carne, era del linaje de David. Ahora estos títulos, hijo de David, también lo vemos en el Nuevo Testamento. Y usted cámbiese al Evangelio de Mateo. Estas expresiones probablemente las conoceremos mucho mejor porque las hemos oído con más frecuencia. Mateo capítulo 9, miren lo que dice la Escritura en el verso 27. Mateo capítulo 9, verso 27, dice la Escritura: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Lo reconocían como hijo de David. Miren la otra referencia. Ahí en el mismo Evangelio de Mateo, pero usted vaya ahora al capítulo 12. 12 y el verso 23. Verso 23. Dice: y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Hasta la gente misma se lo preguntaba. Estamos leyendo, quiero responder la pregunta de nuestra hermana Paloma que me hace aquí. Hermana Paloma, estamos viendo Romanos en el verso número 3, donde dice el apóstol de que nuestro Señor era del linaje de David según la carne. Vimos las referencias que hacen en el Antiguo Testamento, y ahora estamos viendo las que hacen referencia a este título, que era hijo de David, en el Nuevo Testamento. Entonces acabamos de ver, la primera referencia fue Mateo 9:27, ahora acabamos de ver Mateo 12:23. Amén. Avance otro poquito más usted en el mismo Evangelio de Mateo, vaya usted al capítulo 15. Y ponga sus ojos en el verso número 22. Dice la Escritura: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. Nuevamente esa expresión: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo con esta escritura confirma lo que Pablo dice después de que nuestro Señor, según la carne, es del linaje de David. Me queda la última referencia, amado hermano, en Mateo, en el capítulo 20. Los versos 30 y 31.
Es muy importante que conozcamos esta referencia, amado hermano. Mateo 20. Mateo capítulo 20, los versos 30 y 31. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se da cuenta? Que lo que dice el apóstol Pablo está confirmada no tan solo por el Nuevo Testamento, sino también por el Antiguo Testamento. Es muy hermoso, amado hermano, pensar cómo la Biblia demuestra la profundidad de la persona de Cristo. Quiero solamente hacerle mención a este versículo. El Evangelio de Mateo, el verso 1, dice lo siguiente: Libro de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 1. Miren lo que dice: Libro de la genealogía de Jesucristo. Jesús, su persona como hombre, Cristo como el Mesías prometido. Hijo de David, según la carne. Hijo de Abraham, según la promesa. Amén. Sí, Señor. ¡Qué tremendo es esto! Amén, Padre. Libro de la genealogía de Jesucristo. Aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios. Hijo de David, hijo de Abraham. Gloria al Señor. Hermano, yo estudiaba esto y realmente le comentaba a mi mamá, estaba extasiado, amado Gloria hermano. al Señor. Amén. Porque la Biblia enseña la doble naturaleza de nuestro Señor. Que Dios le bendiga. Amén. Qué tremenda esta verdad, amado hermano. La mayor evidencia, la más poderosa de que Jesús era el Hijo de Dios, estamos abordando los versos 3 y 4. La más poderosa evidencia de que Jesús era Dios fue la resurrección. Algo tan significativo para nosotros. Recuerda usted ese verso tan hermoso que dice que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, vana también sería nuestra fe. El verso número 4 me gusta y por eso lo quiero citar, cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Estoy leyendo en Reina Valera, lo dice de otra forma: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Ahora, amado hermano, la expresión, quiero llamar su atención a solamente a una expresión que sale en Reina Valera 60, de donde dice fue declarado. Esa expresión significa que fue nombrado, fue señalado o determinado. Nuestro Señor les enseñó a los discípulos que Él resucitaría. Que Él resucitaría. Y eso lo quiero que usted lo vea en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2. El Señor enseñó, les comunicó que Él iba a resucitar. Amén. Y miren lo que dice la Escritura. Quiero leer los versos, San Juan capítulo 2, los versos 18 al 22. Dice la Escritura: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Escuche bien: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. ¡Qué tremendo! Y creyeron la Escritura
y la palabra que Jesús había dicho. Jesús les enseñó que Él iba a resucitar. Y cuando resucitó, los discípulos creyeron y recordaron que Él ya lo había dicho. Amén, Señor. Quiero citarle otra referencia. Vaya al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Y el verso 21. En Reina Valera esta partecita lleva por título Jesús anuncia su muerte. Miren lo que dice la Escritura. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermosa la Escritura, amados hermanos, donde vemos que el Señor mismo le enseñó que Él iba a resucitar. Y alguien hizo eco en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 de esta verdad, confrontando, digamos, a aquellos judíos que habían crucificado al Señor. Les dice en Hechos 2 el apóstol Pedro en el verso 36. Amado hermano, pueblo de Dios, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo por la resurrección de nuestro Señor. Es muy importante entender que de que Cristo, su personalidad divina, Él como Dios, desde toda la eternidad, Él es Señor. Pero quedó manifestado en un lugar histórico, como Él, digamos, revelado en la carne, de que Él es Señor y Él le hizo Mesías, Dios resucitándole de entre los muertos. Y sobre todo aún es muy importante entender que cuando esta expresión del apóstol en Romanos, que dice, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos, debemos entender de que esa expresión Espíritu de Santidad hace referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Algunos teólogos erróneamente han sugerido que esta expresión se refiere al espíritu humano del Señor. Pero eso no es correcto y lo quiero confirmar con la siguiente referencia. En la misma carta de Romanos, en el capítulo 8, Pablo escribe lo siguiente. Y si el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se ha reconocido cuando, sobre todo en Reina Valera, cuando la palabra Espíritu está con mayúscula, la traducción nos quiere dar a entender de que esa palabra Espíritu con mayúscula está haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad. Por eso es muy importante que ustedes tengan esto en mente. Cuando dice Espíritu de Santidad, se está refiriendo a el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Avanzamos. Está muy profundo y muy hermoso este estudio bíblico, amados hermanos. Para mí un placer poder estar impartiendo esta enseñanza. Dice la Escritura los versos de Romanos. Volvamos a Romanos en el capítulo 1. Ahora abordaremos los versos 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante reconocer en esta partecita, amado hermano, que cuando el apóstol dice gracia y el apostolado, no es que tan solo él reconozca que somos hijos de Dios por gracia, sino que también el apostolado él lo ha recibido por gracia. Y eso es muy importante y esto tiene una directa aplicación para nosotros. Aquellos que están teniendo algún cargo en el liderazgo de la iglesia deben reconocer que están ahí no por sus méritos, no porque sean capaces, sino que por la gracia de Dios es que Dios lo ha puesto ahí. Amén. Y es la gracia de Dios quien nos capacita. Pablo en otra carta, él dice, por la gracia soy lo que soy. No tan solo soy, hijo de Dios por gracia, sino que además el apóstol reconoce que su apostolado lo ha recibido de Dios por gracia. Y la gracia, por definición, es inmerecida. Favor no merecido o inmerecida. Entonces, si nosotros tenemos un cargo en el liderazgo de la iglesia del Señor, debemos reconocer que estamos ahí solo por la gracia de Dios. Y eso debemos tenerlo muy presente, amados hermanos. Pablo hace nuevamente referencia a de que si el apostolado lo recibió por gracia, es obviamente que lo recibió del Señor, porque Él no se dio gracia a sí mismo, ¿cierto? Sino que recibió de Dios por su gracia el apostolado. Pablo también en esta misma carta hace referencia a la gracia que le es dada a él para el ministerio. Y quiero que vea usted Romanos capítulo 12 y el verso número 3. Romanos capítulo 12, verso número 3, donde Pablo hace, alusión a la gracia que él ha recibido. No tan solo como hijo de Dios, ya lo mencioné, sino también como apóstol de Jesucristo. Dice el verso 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nuevamente Pablo hace mención de la gracia, por la gracia que me es dada. Quiero citar otra referencia en esta misma carta, de Romanos, el capítulo 15. Romanos capítulo 15, ponga sus ojos en el verso número 15. Escribe el apóstol lo siguiente: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. ¿Se da cuenta de que el apóstol, a pesar de que nosotros consideramos al apóstol un gran, tremendo varón de Dios, uno de los hombres más poderosamente usados por Dios, que Él le da toda la gloria a Dios, a la gracia de Dios en su ministerio, en el lugar que Él está ocupando? Y esa aplicación es tan práctica para nosotros hoy, también en los tiempos que vivimos en el cristianismo actual. Porque vemos realmente en personas que están en algún liderazgo de alguna iglesia particular, la exaltación del yo. Es que yo estoy aquí, es que esto no resulta sin que yo esté aquí. No, amado hermano, reconozcamos que lo que tenemos, que lo que hemos recibido de Dios es solamente por su gracia. Y Pablo se encarga de hacer énfasis en los versículos que acabamos de citar.
en su llamado, en su apostolado, amado hermano, hay un fin, un propósito en el ministerio del apóstol. Y esa es la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amado hermano, tal obediencia está basada en la fe y surge de la fe. Y eso es muy importante. Otra aplicación práctica para nosotros. La fe y la obediencia están unidas tan estrechamente que incluso podrían considerarse como gemelos en todo lo que conlleva la vida cristiana. Cuando se ve a uno, se ve al otro. ¿Se está entendiendo? Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, es porque hay fe en nosotros. Una persona no puede tener una fe genuina sin tener obediencia, ni viceversa. Esa es una aplicación muy práctica para nosotros, porque muchos aceptan a Jesucristo como su Salvador, pero les complica mucho, tienen dificultades para aceptar a Jesucristo como su Señor. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Si Dios es mi Salvador, Él me ha dado fe para creer en Jesucristo como mi Salvador, debo yo también entender de que Jesucristo es mi Señor y por ende a sus preceptos, a sus mandamientos, yo obedezco. La obediencia y la fe van de la mano. Ahora, amados hermanos, el apóstol reconoce que en esta iglesia de Roma, también ellos están invitados a obedecer y responder a la obediencia de la fe. Mire, en este mismo capítulo, vaya usted, avance un poquito al verso número 8. Porque Pablo reconoce en ellos primero una fe que se ha hecho conocida. Mire, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo reconoce la fe de los romanos. Pero también en el capítulo 16, en el verso 19, Pablo también reconoce el tema que acabamos de mencionar respecto de la obediencia. Mire lo que dice la Escritura, verso 19, Romanos 16, 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Quiera el Señor ayudarnos que así también como la obediencia de estos romanos y la fe de estos romanos se hacía conocida, así también lo sea en nuestras vidas, en la iglesia actual del Señor. Dios nos ayude y ahí también tenemos una aplicación práctica para nosotros. Amén. Que podemos rescatar de las Sagradas Escrituras. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo? Dice, por quien recibimos, estoy leyendo el verso 5 de Romanos 1, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nosotros predicamos la palabra para que también los incrédulos crean en el Señor, reciban fe y también obedezcan al Señor, a la palabra, a la voluntad de Dios. Amén. Dice Pablo en el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Esa expresión llamados a ser significa a ser partícipes de Cristo, a ser partícipes de su cuerpo. E incluso Pablo menciona en otra parte, incluso ser partícipes de sus sufrimientos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué tremenda esta verdad, amado hermano. ¿Qué hemos aprendido ahora como resumen? Primero, Pablo se identifica como esclavo de Jesucristo. Hemos revisado en parte, porque es un estudio muy profundo, pero en parte hemos revisado la doble naturaleza de nuestro Señor. Según
la carne del linaje de David y según Cristo como Hijo de Dios, como aquel que tiene una naturaleza divina desde toda la eternidad. Pablo fue llamado en un lugar, en un momento histórico, ¿cierto? Camino a Damasco, llamado a ser apóstol, pero desde el vientre de su madre Dios lo apartó para el Evangelio. ¿Qué otras cosas hemos aprendido? De que las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan acerca del Hijo de Dios, que además nuestro Señor también enseñó de que Él iba a resucitar, y esa es una de las mayores evidencias que tienen los cristianos de que Cristo, el Hijo de Dios, fue manifestado en carne y que resucitó por el poder que menciona aquí, el Espíritu de Santidad, que en realidad habla y la expresión se refiere al Espíritu Santo. Reconocemos y hemos aprendido que el apóstol también reconoce que no tan solo es salvo por gracia, sino que además el apostolado, su ministerio, lo ha recibido por gracia. Y también nosotros hoy, y de ahí sacamos nuestra aplicación práctica, todo lo que nosotros hemos recibido de Dios lo envuelve la gracia. Porque nosotros, siendo naturalmente pecadores, lo único que merecíamos de Dios era nuestra condenación por nuestros pecados, porque somos responsables por nuestros pecados. Pero Dios en su gracia no tan solo nos ha hecho sus hijos, sino que además también nos ha puesto para su servicio. Y en ese sentido hemos hablado de la obediencia y la fe, cosas que son inseparables para aquellos que son cristianos. Y eso es muy importante también, que nos ayuda a discernir entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. Ténganlo muy presente eso. Entonces, amados hermanos, en este estudio, los primeros 7 versos, hemos visto estas cosas. Quiero agradecer a todos mis hermanos que han estado aquí. La verdad que estudiar la Biblia, sobre todo esta carta, tal como le expresaba nuestro pastor, es una de las cartas más profundas que escribió el apóstol Pablo, y por eso quizás requiero, examinar todo lo que el apóstol va escribiendo de forma exhaustiva, viendo su significado en el idioma original, también haciendo una correcta interpretación y ver los versículos que tienen relación a lo largo de la escritura. Un principio de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, es que la escritura interpreta la escritura. Y es por eso, amado hermano, que nosotros, este estudio ha tomado un poco más de tiempo, pero te quiero agradecer a ti por estar aquí en este estudio, y espero y deseo que hayas sido bendecido por el estudio de la palabra del Señor. Quiero saludar a algunos hermanos que me quedaban aquí, que se conectaron. Saludar a nuestro hermano Víctor Coñomán, nuestra hermana Jennifer, Yasmín, Dios le bendiga grandemente, nuestro hermano Solano, nuestra hermana Cristina Dinamarca, el hermano Víctor Raín, Dios le bendiga, mi tía Esther Jiménez Mardones, que Dios le bendiga grandemente. Había saludado también a nuestro pastor Rodrigo, nuestra hermana Yanis Escobar, que Dios le bendiga. Amén. A nuestro hermano Egnolis Nadi desde México. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, gracias por estar aquí. Amén. También se conectó la amada Iglesia Evangélica Apostólica de los Choapinos. Dios les bendiga, y le mandamos un abrazo fraterno. Amén. A la juventud de la iglesia, y también a sus pastores, a nuestro pastor Carlos junto a su esposa. Amén. Nuestra hermana Constanza Ortega, también tía de la escuela dominical, que Dios le bendiga. Amén. Nuestra hermana Paloma Maulén Ortiz, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Marisol Rodríguez. Muchas bendiciones, y damos gracias a Dios por este tiempo. Quédese junto a nosotros, porque viene la sección de alabanzas, donde va a estar nuestra hermana Laura Cabello. Amén. Dirigiendo las alabanzas y un momento de adoración. Amén. Para que usted también sea partícipe junto a nosotros. Amén. Gracias por estar aquí, muchos saludos, y que Dios les bendiga grandemente. Amén.